director de la editorial que tuvo el honor de publicar por cuarta vez a este prócer que tengo a mi lado, Jorge Rachid. Estamos muy contentos. Esta es nuestra feria número 30 más o menos que venimos haciendo. En esta historia que lleva más de 30 años y que a modo de celebración hace poco presentamos los premios de un concurso que hicimos latinoamericano que se llamó Pensar Nuestra América con Categorías Propias, y tuvimos la suerte de tener muchos trabajos de todo el mundo hispanoparlante. Elegimos 30 y seleccionamos 3. Una de las ganadoras es Verónica Esforcín, una compañera de La Plata, cuyo compañero está acá sentado a la mesa, Formento, y también tuvimos un ganador paraguayo y un ganador puertorriqueño. Así que estamos muy felices. Lo hicimos junto con la Sofía, del cual Jorge Rachid es parte, miembro, igual que Diana Braceras y yo. Acá está también Alcina Bonilla, Eduardo Bior, que son de la misma organización y nos ayudaron a llevar adelante este emprendimiento que nos enorgulleció. Y Jorge Rachid, por más que no compitió en el premio, él sí alienta, promueve categorías propias latinoamericanas en todos sus trabajos, en toda su militancia, y lo viene haciendo cada 15 días, que nos regala sus reflexiones, sus pensamientos con esos escritos. Y para nosotros es un orgullo publicarlo porque además es un compañero, es un militante, todoterreno, decimos nosotros. Es el médico de Milagro Sala, estuvo en las caminatas hacia el Lago Escondido, peleando la soberanía nacional, pelea también por el Paraná soberano, está siempre con los compañeros de la clase trabajadora, y donde lo llaman a Jorge Rachid, él va a dar una charla, va a dar una conferencia, se suma como un compañero más, y acompaña con su palabra, su ejemplo, su militancia, lo que desde CICO venimos haciendo hace años, que es agitar las aguas para que se generen debates, se generen discusiones y retomar eso que la política ha dejado un poco de lado, lamentablemente, que es la pedagogía. La pedagogía es un recurso, es un instrumento que tenemos que tener a mano siempre para poder construir imaginarios, para construir futuros, para imaginar estratégicamente nuestro porvenir como comunidad, como pueblo. Y Jorge Rachid es uno de esos que están convencidos de que hay que insistir y hay que seguir. Así que contentísimo de tu palabra y de tus escritos. Y bueno, ahora nos acompañan Walter Formento, es un compañero que de trabajo también de Jorge en el terreno de la salud, ¿sí? ¿No? de la política y es un analista de la política internacional. Sí, Sano está. Sí, Sano, sí. Sano en la cabeza más. Pensé que estaba contigo en una de tus. Pensé que estaba contigo en una de. Que maneja una organización nacional muy importante. Bien. El mundo ha cambiado, nos ha tocado vivir un punto de inflexión epocal, de época, de esos que suceden cada 500 años. Con lo cual, cuando ustedes lean el libro y lo aborden, se van a dar cuenta de lo importante que son estos libros y estos trabajos, porque los cambios de época, esos que suceden cada 400, 500 años, porque estamos hablando de la transición sistémica, porque primero hablamos de la crisis sistémica del capitalismo, de sus 3 fases de formas de capital dominante,
cuando habla de una crisis sistémica, epocal y cambio de época, es lo que luego él tratará de por qué esto abre a una oportunidad histórica para los pueblos, para las naciones, pero particularmente con una mirada propia desde el tercer mundo, pero más apropiadamente desde la tercera posición estratégica, algo que aprendimos en el peronismo y siempre aprendemos de Jorge porque él trabaja y le da vuelta, y bueno, nosotros venimos a continuar toda esa tradición del peronismo que Jorge de alguna manera nos lega permanentemente. Primer punto. Yo no sé si soy buen vendedor, pero por lo menos leo el libro. Hay un punto a tener en cuenta que es la pandemia, la pospandemia y qué escenario nos deja la pospandemia, porque sitúa la pospandemia como buen sanitarista, como buen ahijado de nuestros mayores del sanitarismo, la lee en términos de puja estratégica y de guerra, biológica, bacteriológica, y como esto es un virus, es una guerra biológica, porque no es que se usó una bacteria. Y no es que va en profundidad en este libro, pero tiene otros escritos que van en profundidad porque este está puesto en otro plano y justamente dice, guarda que nuestro enemigo sistémico, ese capital financiero global, instrumentó una guerra biológica para imponernos el terreno de la batalla estratégica donde la oligarquía es seguro ganadora. Ese terreno es el terreno virtual. Y nuestra lucha, por ahora, está revertiendo la tendencia que quiso imponer esa guerra biológica que se inicia ya a principios del 2020, pero que en realidad tiene elementos de fines de septiembre, octubre, noviembre del 2019, y esa guerra que se inicia en los laboratorios en China, en Wuhan, tienen un componente específico de instrumentación de la OTAN, algo que después se demostró en todos los estudios posteriores acerca del lugar de Victoria Nuland y los neoconservadores, es decir, los republicanos neocon asociados a Davos y a Soros, que es como seguir hablando de Rothschild y todo eso que nosotros conocemos y que viene, una lucha que viene de mediados del 1100, de 1200, que hablábamos allá con el compañero en una cena, en la última presentación, cuando se dieron los premios a aquellos que habían formado parte de esto que nos decía Coco al principio. Luego de esto, de situar a la pandemia y a la pospandemia, sitúa la pandemia para después hablarnos del periodo que se abre, porque la pandemia desde Davos, desde esa oligarquía financiera, lucha por imponer el terreno de la batalla, porque todos saben, después de Sun Tzu, que quien impone el terreno impone las condiciones de la victoria. Y por eso nos advierte Jorge que esto es muy importante y está al principio. Y dice después, los cimientos del mundo, con estos episodios trágicos ya descritos desde los griegos, las pestes. ¿Qué libro no se escribió sobre esto? Sea científico o incluso sea del rubro artístico, que es donde se propalan y se dan batallas culturales. Pestes, digo yo, guerras biológicas, bacteriológicas o económico-financieras, porque de todo eso tenemos. La aparición de la finitud en la conciencia colectiva del pueblo, es decir, la peste, el COVID, nos planteó, no en acto mismo, si bien también,
Pero en el tema de la batalla de comunicación, el tema de la muerte y la finitud, dice Jorge, la aparición de la finitud en la conciencia colectiva del pueblo, la desesperación ante la muerte y su incapacidad de duelo y sus ritus por esa situación, nos impone un escenario que transforma y niega los estados-nación en simples juguetes de papel. Nos impone un terreno, el del terror, que nos impide y nos desplaza del terreno que es la calle, que es lo público, donde los pueblos son sujetos de la historia. Todo esto es robado, ¿no? Yo le pongo un poco de chimichurri, pero letra D. Y ahí avanza diciendo con quién confrontamos, con esa red del poder financiero global. Esos que se reúnen en Davos, esos que se reúnen en la OTAN, esos que se reúnen a la hora de tratar de imponernos el terreno de lo virtual como el terreno de las luchas, porque saben que en el terreno de lo virtual los pueblos solo pueden hacerse presentes como individuos y no como colectivos y no como comunidad organizada. Es muy finito, es muy potente, ¿no? Esto también para decir y mirarnos entre nosotros, se me ocurría, con qué velocidad nosotros volvimos en Argentina. Porque a lo mejor decimos esto pasa en algún lado y nosotros no. Y nosotros inmediatamente nunca nos fuimos e inmediatamente y rápidamente volvimos a la calle. Entre que no la abandonamos y que volvimos con fuerza inmediatamente, tal vez no nos damos cuenta que cuando miramos Brasil, fíjense lo que le cuesta a Lula, lo que le costó a Lula. Fijemos no eso que significa la cuestión de no mirar desde los partidos, sino desde la comunidad organizada, desde la tercera posición. Es necesario repensarnos, buscar nuevas formas de comunicarnos en estos tiempos dramáticos, cuando la felicidad parece ser un valor perdido para la mayoría del pueblo. ¿Cómo recuperamos? Nos invita a debatir y a discutir y a ponernos en eso, de juntarnos para recuperar esa felicidad de los pueblos en los momentos que luchan por sus proyectos y por su futuro. Voy a acelerar, no se hagan problema. ¿Sí? Dentro de 5 horas, entonces sigo. Es necesario repensarnos, buscar nuevas formas de comunicarnos. Cuando la felicidad parece ser un valor perdido para la mayoría del pueblo. Parece ser un valor perdido. No lo es. Está en disputa. Guarda, porque desde los medios de comunicación, incluso nosotros mismos, a veces lo damos por perdido. Jorge nos viene a decir que en realidad eso está en disputa. Y si está en disputa hoy, quiere decir que nosotros estamos ahí para volver a conducirlos en términos de que sea el pueblo el que se recomponga y no el concepto de gente, que es el concepto que tiene el globalismo y el poder financiero para los pueblos cuando los atomiza. Imagínense lo que es el libro, ¿no? También que yo le pongo chimichurri. Está bueno, está bueno. Entonces, ¿a qué más nos invita? A que no hablemos más de pueblo, que hablemos de gente. Porque a veces uno dice, no estaremos de nuevo con el concepto de pueblo, que es ese síntese de lo heterogéneo y lo múltiple. No estaremos pasados de modas. ¿No será hora de empezar a hablar de gente como hablan todos los medios de comunicación? No. Nos viene a convocar de nuevo a recuperar el
concepto de pueblo y esa bandera, algo que conocemos. Nosotros debemos transitar los caminos que ya han transitado los nuestros antes. Porque eso nos viene a decir que son esos mismos caminos. Claro, actualizando doctrinariamente, que es lo que propone en el libro, pero también actualizando un conjunto de cosas que se construyen en las distintas dimensiones de la lucha del pueblo. Pero no es el concepto de Juan, es el mismo concepto de pueblo actualizado, en su heterogeneidad, en su complejidad. Me piden que, bueno, si yo pudiera hacer eso, no haría libros. Y en realidad, Jorge desarrolla y despliega un arsenal de lecturas, de diagnósticos, situándonos en nuestra historia de siempre y la de ahora. Y nos convoca, de alguna manera, a actualizar doctrinariamente, a actualizar teóricamente lo que fuimos, lo que somos y lo que seguiremos siendo. Particularmente poniendo énfasis que no es en el terreno de lo virtual donde los pueblos pueden existir como pueblos y pueden vencer como pueblos. Es en el terreno real, presencial. Es ahí donde los pueblos no solamente pueden existir como pueblos, como colectivos, sino que pueden dar la pelea por lo que son con su historia. Lo virtual, nuestro enemigo estratégico, ese globalismo unipolar financiero, si cometemos el error de creer que ese es el terreno donde se libra la batalla estratégica, habremos perdido, porque quien pelea en terreno enemigo no puede más que perder. Jorge dice, nuestro terreno es la calle, es lo presencial, aunque lo comunicacional es un instrumento táctico. No es el terreno estratégico, pero sí es un instrumento táctico que nosotros tenemos que aprender a instrumentar, a usar, a caminar, a llenar. Porque ese plano de lo táctico es importantísimo, en tanto nosotros nunca dejemos que se consolide como terreno estratégico de la lucha y de la batalla principal estratégica. Gracias, compañeras. Tanto entiende esto Jorge que lo hizo, lo llevó adelante hasta que pudo como secretario de Medios de Comunicación, y cuando vio que no se podía, dio un portazo, dijo no pasa por acá, le dijo a su ex amigo el innombrable riojano, y le dio un portazo. Y respecto a lo que dice acá Walter Formento, recordemos que para nuestras culturas, para los pueblos originarios americanos, el pasado está adelante. Entonces es lo que tenemos presente siempre, y de ahí se construye. Así que muy bien esas reflexiones que has tomado del libro de Jorge como para ponerlas sobre la mesa. Bien, le vamos a dar ahora la palabra a un muy amigo de Jorge Rachita, hasta el punto que compartieron un programa de radio, una columna semanal los días sábados, en un programa maravilloso que yo me hice adicto junto con Diana, que se llama Vení cuando quieras. Lo vengo escuchando desde sus comienzos. Es un periodista, músico, irreverente, insolente, insulta al aire. Yo lo celebro como si fuera un gol de Boca cada vez que dice ¿por qué este delincuente? Y entonces lo señala y no va con ningún tipo de eufemismo. Es una maravilla Leonardo Greco, la alegría de tenerlo acá junto al amigo Rachita. Y tengo la suerte que además el domingo que viene va a presentar su primer libro, creo, porque además de periodista y militante,
es profesor de lengua, de oratoria en La Matanza, en la Universidad de La Matanza, y ha publicado un libro que ya lo vamos a presentar el domingo que viene, que se llama Habla bien, che, y con todos los consejos para los periodistas y los docentes, maravilloso. Bueno, y quiero que lo escuchemos porque además es divertidísimo, además de inteligente. Bueno, muchas gracias. Tendría que comenzar con una puteada ahora, ¿verdad? Porque sí, no va. La chita, puta que los parió. Bueno, muy bien. Poquito, porque como le pasó a él, debería hablar muchísimo y quiero escucharlo. Es mi vicio el hecho de escucharlo, por eso lo convoqué para ese programa. Pero dada a lo que contó recién Manukyan, que voy a tener el gusto de presentar mi primer libro, me voy a agarrar de algunas cosas que dijo él como para acercarnos un poquito también a ese libro. Contemporáneos a Rachid somos todos, lo que no somos es coetáneos. Contemporáneos porque vivimos en la misma época, coetáneos que tenemos la misma edad. Entonces contemporáneos somos todos, así que usted es contemporáneo de más allá de las edades. Y también dijo, si pudiese acortar no haría libro. Bueno, lo que voy a hacer yo es acortar porque me dedico a eso. Principalmente soy locutor, así que me dedico a las palabras y a tratar de pivotear con los diferentes columnistas para que se luzcan todos, así como me enseñó Badía y Enrique Alejandro Mancini y otros tantos. No lucirse uno, los demás tienen que lucirse el equipo, tiene que lucirse un buen número 5, ¿no? Que poder distribuir. Y cuando esta cosa que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, desde el año 79 que me recibí, hace que yo también exponga mi pensamiento, cosa que comenzó en la última década, porque he trabajado para quien me contrataba y he hecho cosas que nada tienen que ver ni siquiera con la política, el entretenimiento, la diversión, un montón de programas. Pero cuando empecé con los programas de la política expongo lo que yo pienso, y lo pongo así, como dice Manukyan vehementemente, pero yo no soy un especialista, soy uno más que vive, que padece, que tiene un pensamiento, que lee, se instruye, mira documentales y se da una idea de cómo es la cosa y se posiciona en un lado. Pero uno tiene que formar un equipo y tiene que tratar de tener olfato de saber quién. En un programa de televisión de cable que hablaba sobre la actualidad sindical, lo conozco a Rachid, de quien yo conocía solamente el nombre y lo recordaba de aquella época que dijo Manukyan, como el secretario de comunicación de aquel gobierno. Me asombré de que sea médico, pero ¿cómo? Yo pensaba que era un periodista, que era una persona solamente de las letras y algo por el estilo, así que me desayuno yo hace una década que era un médico y veo toda su trayectoria y su carrera. O sea que lo aprendí a Rachid y aprendí con Rachid al aire, muchas veces emocionándome, aplaudiéndolo, haciendo todo este tipo de cosas que se van a ver en los libros. Que yo lea los libros de Rachid es como que vuelva a encontrarme de nuevo con aquello que dijo en los programas. Todo esto lo expone improvisando, con una facilidad de palabra asombrosa, que es a lo que me dedico a analizar. Una facilidad de palabra asombrosa, pero con un contenido pesado, contenido contundente. Tan es así, y no tal es así, tan es así, tanto es así, que me hice peronista por Rachid. Se lo dije en mi cumpleaños número 60. Yo me afilié por Rachid, porque es otra forma de predicar. Pasó por la vena del amor, que es lo que me faltaba. Tenía toda la intelectualidad yo, como para poder elegir, siendo, entre comillas, un independiente, decepcionado con que de Fronticias acá venía muy vapuleado, así que rescataba los primeros años de Alfonsín y toda la década ganada. Pero a partir de allí pasar a un partido, que la década ganada significa que es un partido y el partido también bla 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 bla. Entonces, nada, aceptar que, como lo enseña él, que enseña sobre sanitarismo y medicina, el peronismo es un maravilloso antibiótico que te saca de todos los problemas. Siempre se le presentaron problemas en el 45, se le presentaron problemas en el 72 y en el 73, y se le presentaron terribles problemas en el 2001. Bueno, nos sacaron de los problemas. Ahora, ¿hay contraindicaciones? Sí, hay palos nuevos, hay menos. ¿Qué vamos a hacer? Hay que cuidarse, no hay que abusar. No hay que abusar de todo eso. Bueno, así todo, con toda esta descripción médica del peronismo, es que me afilié gracias al querido compañero Rachid, convencido de lo que estaba hablando, y yo admirándome de que salía al aire igualmente, aunque esté
atravesando la puna, salía al aire buscando algún lugar, algún teléfono, la Pampa, el sur, la cordillera, la Mesopotamia, porque no para nunca. Ha hecho miles y miles y miles de kilómetros con su compañera y atendiendo lo que hay que atender, el lago escondido o con Milagros Salas, o donde haya que dar una charla. Y mientras tanto salir en el programa. Eso es militancia, viejo. Eso es militancia. Entonces cuando uno ve ese ejemplo humano, de movimiento físico, de pensamiento, de intelectualidad, no hace otra cosa que admirar. Así que voy a ser el no lector de todos los libros que tengo de Rachid autografiados, porque yo lo escucho, lo veo al lado mío, yo lo aprendo, todo eso después de, si esto lo dijo, y esto lo dijo acá. Así que si no escucharon el programa, y si no lo escuchan habitualmente en el programa que les sucede ahora en Radio Caput, está acá, cómprenlo a aquellos que no lo escuchan. Y también está entre nosotros nada más ni nada menos que el que ilustró la tapa, Rubén Borré, con su querida esposa, ilustró la tapa y todos los artistas que desarrollan sus artes plásticas con grabados y dibujos dentro del libro de Rachid. Todos los libros de Rachid están ilustrados y tienen un toque artístico que no vamos a dejar de instalar. Así que, don Jorge, aparte de sus escritos, su palabra. Bueno, la verdad, yo no soy tan simpático como mi amigo. La verdad es que para mí es un gusto. En principio, quiero ser agradecido con el Coco Manuquian, que siempre facilita las cosas. Fíjese la cantidad de libros, ¿no? Yo los miro y los que editaron otros, si los sumamos, uno dice, bueno, Platenaro, el libro. Yo la verdad que tengo sobredosis, hablando en términos medicinos. Claro. Les quiero agradecer a los ilustradores, Borrell y el resto. Hay dos compañeros más, ilustradores. Muchísimas gracias a ustedes. Y voy a hacer una sola mención de agradecimiento acá a una querida, vieja, amiga y compañera, maestra de maestros del periodismo, que se llama Nora Lafont. Es un orgullo, ella como Estela Caloni, como que sean mis amigas, a mí me conmueve porque las personas que escriben su trayectoria con la seriedad, la continuidad y aquello que tenga que ver con lo que estamos viviendo, me parece muy interesante. Acaba de llegar Graciana Peñaflor. Perdón que interrumpa el autor. No interrumpe nada porque ni siquiera estaba agradeciendo simplemente. ¿Cómo andamos? Sufriendo. Pero cena y salva. Qué bueno. Si querés sigo yo y si no lo... Seguimos y yo después tomo. Y vos cerrás, mira, porque te lo mereces además. No me merezco nada, pero vos sos el autor. Y te queremos mucho además. Eso te lo acepto. Porque si no era muy íntimo. Es más tarde para cerrar. Bueno, te comento que acá en esta mesa hay tres amigos, el Coco, Walter Forneto Y un amigo de copas. Claro, sí. Bueno, eso se cuenta en voz baja. No tengo nada que avergonzarme. Y no sé si lo conoces a Leonardo Greco, obviamente. Tangos y de copa. El tango sí de copa. Bueno, parece que, como dice un viejo dicho, hace 2000 años hubo unos tipos tan estúpidos que crucificaban al único tipo que había transformado el agua en vino. No, eso la verdad es que fue un crimen de lesa humanidad. Bueno, la verdad es que el libro intenta resumir de alguna manera este cambio que hablaba Walter, el cambio epocal, la crisis civilizatoria, que ya anunciábamos en el libro anterior, también editado por mi amigo Coco, de el mundo del día después,
porque ya visorábamos antes, en plena pandemia, que de la crisis del capitalismo se salía con guerra. ¿Por qué? Porque justamente los jugadores internacionales que describe Walter Formento con tanta fuerza en sus libros, de los cuales yo aprendo, como los de Eduardo Bior, que también está presente, de los cuales también aprendo, porque somos todos esponjas, de Alcira, que también aprendo, de mi compañera, que también aprendo, yo aprendo de todo el mundo, soy esponja y me parece que ser esponja en una situación crítica como la que vive el mundo nos lleva necesariamente a reafirmar que la política internacional es la política, el resto es cabotaje pueblerino, como decía el general Perón. Entonces, esa crisis, cuando la describimos en nuestros cuadros militantes por todo el país, nos damos cuenta que es una amputación de información absoluta. No solamente si los cuadros militantes están desinformados, imaginemos el conjunto del pueblo argentino cómo ha recibido una catarata misilística que ha permitido incluso niveles de conformación de la conciencia colectiva del pueblo, aún contraria a sus propios intereses. Entonces, ¿es posible hoy hacer un análisis situacional, nacional, que sea un análisis que permita ser certero sin tener un análisis internacional? Imposible. Imposible. ¿Es posible hacer un análisis situacional del movimiento nacional y popular de Argentina sin saber que los movimientos nacionales y populares en América Latina empezaron cuando un tipo dijo tierra y otro dijo barco? Es imposible. Analizar esos esquemas nos lleva a pensar que cuando uno se incorpora a la investigación desde el punto de vista de la política internacional, que Walter la hace sesgada y objetivamente hacia el terreno financiero, por eso yo aprendo tanto, por eso me nutro, porque es un terreno farragoso, difícil, o cuando levanta la voz mi amigo acá, el Greco, en el micrófono, porque grita de alguna manera el grito de la impotencia, de la falta de capacidad de comunicación que tenemos con el conjunto del pueblo, porque esta es la indignación. Uno dice, ¿por dónde estamos mirando? Hay un libro muy interesante que yo quiero recomendarles. Yo me peleo con ese libro, porque uno con los libros se pelea. Yo me peleo mucho con los libros. Más con los libros que con las personas, porque viste, con las personas a veces se pelea menos. El libro que lo conoce bien mi amigo Coco, también lo conoce Eduardo, el de Rafael Bautista, El tablero del siglo XXI. Esto lo digo porque es un filósofo aymara y tiene una frase que a mí me conmovió, me hizo repensar. Casi me voy a dormir ese día porque digo, no puede ser, me voy a dormir y después cuando me despierto a lo mejor encuentro alguna claridad. Dice, yo a García Linera, es aymara, es boliviano, lo respeto, lo quiero, creo que es un revolucionario importante. Gracias a él, Evo Morales es presidente. Él siempre dijo que quería que una aymara condujese la nación. Y la verdad que eso a mí me enorgullece y me pone muy feliz. Pero quiero decirle algo a García Linera, es cuando se me dio vuelta la cabeza. Tu revolución, García Linera, sigue siendo de matriz colonial. Fíjense qué reflexión. Y yo me quisiera dormir inmediatamente y no ver si mañana tengo alguna respuesta superior. Bueno, ese tipo de filósofos como Profonguel, ahora el venezolano, como los que inauguraron Mario Casalla y Enrique Dulce allá en el 72, son expresiones que van describiendo en profundidad que el enemigo no solamente nos ha colonizado culturalmente con teorías eurocentristas, no solo nos ha colonizado económica, financieramente, políticamente e institucionalmente, como vemos ahora con la Corte Suprema de Justicia, canalla, corrupta y criminal,
sino que además nos ha amputado la posibilidad de ver el mundo. Y esto se puede ver en cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque nos mostró desde hace 500 años el mundo llamado occidental y cristiano. Tan occidental como Japón, tan cristiano como Israel. Indudablemente una composición política perfecta como para hacernos creer de que ese era el mundo, que era una totalidad. Y no era una totalidad. Nunca fue una totalidad. Al contrario, en vez de ser una totalidad, era el ojo de una cerradura de menos de 2.000 millones de habitantes en un mundo de 7.500 millones de habitantes. Exactamente, tú el culo de esto, obviamente, donde todos hablamos y aprendemos también. Claro, obviamente. El eurocentrismo es el que nos impacta. Entonces, cuando uno empieza a desarrollar cuestiones que tienen que ver con el Atlántico Sur, pero que se inicia en la guerra del mar de la China, para ver quién tiene el dominio, con las islas chinas artificiales, en donde la China ha emparejado la guerra corta, con la séptima flota, que es el residuo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno se entera de que el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, creado en el 2014, qué casualidad, que eran planes del 2027, ¿te acordás? Lo trajeron de vuelta, ¿por qué? Por la crisis de Lehman Brothers y la crisis de la hipoteca subprime. Y lo trajeron en un instrumento que nos remite al peronismo, el 15º plan quinquenal consecutivo del 24º Congreso Comunista del Partido Comunista Chino. ¿Cuándo fue ese primer plan quinquenal? Cuando Perón estaba haciendo el segundo, porque Mao asume en el 49 y porque en el 51 hace su primer plan quinquenal. Fíjense ustedes lo que significa la planificación estratégica bombardeada en América Latina justamente por aquellos que describen la situación internacional en un eje binario del bien y del mal. Y esto ha calado profundamente, y esta es la batalla por la cual yo creo que es tan importante escribir un libro como era dar una batalla con Lewis, porque Lewis no es Lewis. Si Lewis fuese Lewis, no sería problema, sería un problema chico, en todo caso. Pero no es Lewis. Lewis es el triángulo de la Bermuda de la Patagonia Austral. Es el triángulo de la estancia, que no es grande, del lago escondido a 6 kilómetros de la frontera, es la estancia de Sierra Grande, a 400 metros del mar, con una pista de aterrizaje similar a la de Aeroparque, y es la estancia de Punta Magallanes, en cuyo triángulo de las Bermudas hay 2.700.000 hectáreas en manos extranjeras. Esto, si le sumamos, obviamente, el tema de la amenaza de la general contraestella, la señora Richardson, que por suerte fue recibida por Cristina Fernández de Kirchner, y está bien que así sea, porque nosotros tenemos que saber cuáles son los planes del enemigo, tenemos que saber que nos está amenazando por aquello que Perón describió hace 48 años en el modelo argentino para un proyecto nacional. Con esa claridad que nosotros éramos jóvenes, Norita, y nos reímos de lo que decía el general. Nos reíamos, sí, te voy a decir por qué. Porque yo estaba escuchando atentamente al general. Lo primero que dijo, obviamente, ya lo sabíamos, que los Estados-nación iban a ser muy débiles para poder aguantar los embates del imperialismo. Por lo tanto, el mundo que viniera de los bloques o de los países continentales. Después dijo, y la Argentina es el país de los alimentos. Hasta ahí vamos bien. Y del agua dulce, nos metió el agua dulce en aquella época, hace 48 años. No existía. Para nosotros, ¿qué están diciendo el agua dulce? Mirá la visión estratégica de Perón, de un área crítica de hoy, donde hasta esta botella vale más que 1 litro de nafta. Miren la penetración cultural que ha tenido todo este proceso, y hace 48 años Perón nos decía, van a venir por eso, por los recursos naturales fósiles y minerales, y dependerá de la capacidad de los argentinos para defenderlos, porque vendrán con nosotros o sin nosotros. Esto lo pudimos empezar a revertir gracias al proceso de Néstor y Cristina, que empezó a darle obviamente identidad
a un peronismo que quería ser domesticado y que quería ser subvertido y que quería ser traficado. Y esto Néstor y Cristina fueron capaces, desde nuestra generación, de poder hacer real aquello de recuperar la identidad y la memoria, que es lo primero que intenta borrar la colonización. Si algo intenta borrar la colonización, es la identidad y la memoria. Ya no es la moneda también, porque si se fijan en los billetes, hay ballenitas, hay pajaritos, hay chacarés, pueden ser monedas de Finlandia, de Italia, de cualquier lugar. Algún compañero, acabó un chiste, me decía, bueno, pero estaban Roca y estaba Mitre en los billetes. ¿Y quién no tiene un degenerado en la familia? La verdad, claro, son nuestros, son de nuestra familia, nuestros hijos de puta, como dice Graciana. Así que esto de la memoria y la identidad constituye, sin lugar a dudas, uno de los elementos centrales de la batalla cultural. Y por último, para ir cerrando, porque la quiero escuchar a Graciana, porque la admiro, porque me acuerdo de sus batallas contra Clarín, me acuerdo con su lealtad, por su prestancia, por su humildad también, que hay una situación que hoy estamos atravesando donde el enemigo nos quiere plantar la resignación. Y nosotros tenemos que tener la voluntad necesaria de vencer. Aquello que decía Gramsci, el optimismo de la voluntad debe ser lo que primero. Pero ese optimismo tiene que estar consolidado en la militancia. Yo ahora en todos los actos que voy, que tengo prácticamente uno por día, casi todos los días de fin a mayo y mediados de junio, les pido a los compañeros, no lo hagan en locales, hagámoslo en las calles, hagámoslo en las veredas, hagámoslo en las plazas, agitemos, transmitamos alegría y transmitamos amor, porque estoy seguro que el pueblo argentino, más allá de estar con su conciencia bombardeada, hay valores permanentes, hoy lo hablaba con mi compañera, valores permanentes que surgen en cualquier encuesta, y esos valores tienen que ver con la solidaridad, el modelo social solidario, biocéntrico entre el hombre y la naturaleza, eso que expresa esa identidad americana, mestiza, morena, criolla, profunda, que obviamente Perón sintetizó en el Perón que hoy sigue vigente. Hay un Perón que sigue vigente, el Perón filosófico. Ese es el Perón que sigue dando respuestas a la demanda de la obra actual. Por eso yo quiero agradecerles en este domingo que nos hayan acompañado, que este es un libro que simplemente intenta tener herramientas para la militancia, porque es muy importante que podamos cada uno de nosotros transmitiendo, seguir formando cuadros políticos y estar situados, como decía Rodolfo Puig, estar situados es muy importante. Tenemos que ser capaces de estar situados, no correr detrás de los objetos, correr detrás de las esperanzas y de las utopías que cargan las mochilas militantes para transmitir alegría al pueblo argentino. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Perdón la alteración del orden. Coco me advirtió que había mucha gente, lo que no me advirtió es que también había mucha gente para entrar a la rural. O sea, sí me costó llegar, pero más me costó llegar con el auto a la zona y eso provocó la demora y la señal de que no tenía idea dónde era el pabellón amarillo hasta que logramos adivinar todo eso. Bueno, acá está. Igual muchas gracias por quedarse. La verdad es que la situación de haber llegado tarde, de escuchar a Jorge antes me ha cambiado un poco lo que traía en la mente, porque yo venía con una idea de que íbamos a encontrar en este libro, contar un poco quién era Jorge, y me parece que ya no tiene sentido que haga nada de eso. Así que vamos a ir un poco a la lectura del libro que voy a reconocer. Cuando Coco me dijo, ¿lo presentás? Yo dije, Coco, 4 de la tarde, domingo, es la hora de mi siesta. O sea, en Guantánamo hay torturas más humanitarias que hacer presentar un libro a esa hora. Pero, bueno, ¿qué le iba a decir? Le dije que sí, y acá me tienen. Pero la verdad voy a decir algo a favor, que dos cosas que me encantaron del libro. Primero, no es el típico texto aburridísimo, capítulo 1, historia de mí mismo,
capítulo 12, historia de mi infancia, capítulo 14, y tenés que leer cientos de páginas para enterarte de algo que en general no te importa. El libro está pensado muy bien como artículos que van y desarrollan una idea. Y es algo que a mí me pareció súper interesante, porque es un libro que uno, cuando te dice vas a presentar esto, decís hoy, otro, latosa, cosa larga. No, está muy bien. Me gustó mucho la presentación. Artículos o notas tipo artículos cortas que desarrollan la idea, no la completan porque un artículo se encadena con otro, esa es la lógica de la edición. Y voy a decir algo que me encantó. Detrás de cada artículo está citada la bibliografía que fue usada. Y eso es algo maravilloso, porque en general quienes escriben artículos se olvidan de ese detalle del lector que puede quedar con alguna inquietud y que quiere ver qué carajo leyó quien escribió ese artículo para escribir lo que escribió, qué lo inspiró o qué discutió. Dos detalles que me parecieron súper interesantes y voy a decir una cosa, debería estar, uno ha leído muchos libros que son recopilaciones de notas, en pocas notas encontrás esto. A mí me pareció como un detalle a resaltar. Luego, dicho esto, y digo, la verdad que es un libro que vale la pena ser leída, y vale tanto que yo estoy acá sacrificando mi siesta, imagínense, para presentarlo, y sepan que en mi mundo eso es un gran sacrificio. Voy a decir dos o tres cosas que me llamaron la atención. Y voy a hacer algo de trampa. A Jorge lo conocemos todos, de hecho, yo lo conozco a Jorge desde mucho antes que me conociera a mí, porque yo todavía era chica y él estaba peleándose con gente. Desde que lo conozco está peleándose con gente. Igual la gente ha tenido un buen criterio para elegir enemigos, pero digo, no voy a hacer la herejía que podrían estar esperando. Sí voy a señalar algo que me gustó mucho del libro, que me impactó mucho. Primero, en estos libros, en general encontramos, en este tipo de libros, encontramos análisis de cómo deberían ser las cosas. Los grandes iluminados dando respuestas vanguardistas sobre una realidad que a lo mejor solo existe en sus cabezas. Este libro no hace eso. Este libro se sienta en el lugar, digamos, mete las patas en el lago escondido, por dar una metáfora, por decir una metáfora, y ve desde ahora lo que está pasando ahora. Tiene incluso, a mí me encantó esas cosas que uno se fija, los artículos tienen fechas, entonces uno puede rastrear qué estaba pasando cuando estaba haciendo este análisis. Pero lo que tiene es que no me dice cómo deberían ser las cosas. Por supuesto que tiene una parte de proposición, pero no me está diciendo podrías hacer tal cosa. No, describe lo que está pasando, toma los elementos, lo toma con algún nivel de humor. A mí me divirtió mucho, hay una metáfora muy divertida sobre unos cazadores perseguidos por leones. No les voy a contar el final, pero es muy buena. Pero hasta toma con humor las cosas que quiere decir. Pero voy a decir dos o tres cosas que me parecieron importantes de señalar. Apenas empezás el libro, 10 páginas te hablan de un azul. Bueno, acabamos de escuchar cómo él está convencido, que, como estaba convencido Perón, que realmente hacer política es la política internacional. En este libro hay mucho de política internacional y mucho de la perspectiva que acabamos de escuchar sobre el combate contra el colonialismo, y algo que me parece súper importante, no voy a decir nada original, pero que es importante tener en cuenta. Plantea con mucha claridad algo que está pasando en el mundo. Todos nosotros estamos formados o formateados con el esquema del viejo mundo de la Guerra Fría. Los buenos y malos, los comunistas y los capitalistas. Digo, yo incluso le escucho a Cristina cuando defiende, bueno, el capitalismo no está malo, finalmente es solo un modo de producción. Sería que tenemos un formato que no hemos logrado cambiar. Alguna gente, por ejemplo Jorge lo dice, y otros pensadores del mundo lo han señalado, este mundo con dos polos muy claros ha cambiado. Hoy tenemos un mundo con muchos polos. El primero que yo leí, seguramente a Estados Unidos no le gustaría que lo mencionara, fue un filósofo ruso, Dubin, que hablaba del mundo multipolar. Y decía esto: ya no existe el mundo con dos polos, dos centros de confrontación, existen múltiples centros de poder. Lo que estamos viendo es la pelea por el poder entre esos muchos
enfrente. Y uno ve moverse a China y entiende claro lo que decía Duque. Entonces, pero esto que yo siento que en una sociedad como la Argentina, sin ser un fenómeno solo argentino, seguimos pensando de una manera maniquea, como pensábamos la Guerra Fría, buenos y malos. Este libro rompe esa lógica y eso me pareció súper enriquecedor, porque al romper esa lógica, que como nos acaba de explicar el propio autor, lo que rompe es la lógica de la colonización. Voy a decirlo para que se entienda. Nosotros podemos pensar con las categorías que venimos aprendiendo y con las que venimos pensando. Él hablaba de qué se entendemos por mundo civilizado. Yo me acuerdo, yo fui mucho tiempo profesora de teoría del derecho, teoría del Estado, en la Facultad de Derecho. Y daba clases por un autor que hablaba de teoría del Estado, que se llamaba Heller, que no era el banquero de crédito, quiero señalar. Pero ¿saben lo que decía Heller? Decía, voy a hablar de cómo es la validez de las leyes en el mundo civilizado. Y definía mundo civilizado como el mundo europeo, occidental y cristiano. Entonces, imagínense, la única teoría del Estado que durante mucho tiempo yo le pude enseñar, porque era el libro de cátedra, a mis alumnos, refería a estados que habían sido los viejos estados europeos y la formación de la vigencia de las leyes en Europa. Estados imperiales. Exactamente, que venían de la naturaleza de un estado imperial, pero además, esto es lo curioso, yo decía, qué extraño, porque uno tiene esas inquietudes, qué distinto que es como se dio la validez de las leyes en lugares como Latinoamérica, qué distinto el proceso de validez. Nosotros, por dar un ejemplo, no tenemos una noción de que la ley es válida porque la dicta un monarca que luego es reemplazado por un congreso. O sea, los estados latinoamericanos creemos que las leyes valen desde que son fruto de un acuerdo democrático. Nunca tuvimos un rey, o la mayoría de nosotros no tuvimos un monarca que nos dictara leyes, los cuales obedecíamos por mandato divino. Bueno, esa colonización, voy a hacerlo breve, esa colonización a mí me sorprendió, pero no porque yo soy iluminada, sino porque yo estaba transfiriendo este mismo concepto a mis estudiantes de Derecho. Y voy a decir algo, teoría del Estado es la materia previa al derecho constitucional. Es decir, yo les enseñaba a mis alumnos un modo de concebir las leyes mucho antes de que conocieran la ley magna de la Argentina. Y ya el modo de validez de esas leyes ya estaba deformado por una perspectiva que no era la que iban a tener los chicos y que no era la que tengo yo. Digamos, yo tal vez la digo porque la estudié, pero esta cuestión del colonialismo que plantea a todo, digo, si hay dos palabras que aparecen en este libro, son colonialismo y democracia, y me parece que no es ocioso y que no es gratuito, porque son dos temas súper importantes para tener en cuenta, y más en estos días. Voy a decir algo y voy a salir un segundo del libro. Yo les pido que agarren el diario de hoy, el que quieran. Si quieren tener un ataque de hígado, vayan a La Nación, por darles un ejemplo, pero vean lo que nos está diciendo quien se supone el reflejo de la opinión pública sobre qué entendemos por democracia y por disputa democrática. No es lo que entendemos. En ninguno de esos diarios, ni Clarín, ni La Nación, vamos a encontrar los verdaderos debates. ¿Por qué vamos a ir a elecciones en estas elecciones? Para que no cambien las leyes laborales, para que no cambien las leyes, los derechos previsionales. Voy a ir al lugar extremo para que no sea válido vender los órganos. Y voy a ser clara, yo solo no quiero que vendan los órganos porque nadie me compraría nada. Pero digamos, es claramente una competencia real. Vamos a ir a elecciones por un montón de cuestiones que están en debate. Ninguna de las cuestiones que están en debate que nos pueden parecer interesantes a nosotros aparecen en los diarios que dicen reflejar la opinión pública. Entonces, ¿qué están reflejando? Están reflejando la opinión de un grupo de interés concreto que a través de su difusión en los medios de comunicación masivos
está haciendo lo mismo que hacía yo con mis alumnos de Heller. Está colonizando nuestras conciencias. Nos está diciendo que el problema está en un lado y no en el otro. Voy a contarles lo que me pasó. Esta mañana abro La Nación y me encuentro en la editorial, que es la clásica nota sin firma. Dice, 2 malos candidatos para la ciudad. ¿Qué es lo que pensé yo? Uy, ya le pegaron a Leandro otra vez. Me puse a leer la nota. No, le pegaba a Macri, le pegaba a Lustó. Pero cuando yo... Estamos tan colonizados que ni siquiera los conceptos en abstracto nos hacen pensar algo distinto. Ya estamos condicionados. Entender ese condicionamiento de nuestro modo de conciencia es algo al cual este libro aporta y mucho. Por 2 cuestiones. Primero, porque se caga un poco de risa, perdónenme la expresión chabacana, de las cosas que creemos con fuerza de fe, que no es ninguna fe. Se toma, tiene el tupé de reírse de unas cosas que yo creo ciertas, que seguramente todos los que estamos acá se mata de risa. Y saben que está muy bien, porque si no empezamos a discutir esos preconceptos, no podemos discutir nada. Porque para discutir preconceptos nos quedamos con los diarios, nos quedamos con la realidad imaginada. Yo hace mucho tiempo leí en una revista que decía ser feminista, era escandalosa, a mí me gustaba por escandalosa. Y se llamaba Emanuel, que nunca me voy a olvidar cuál era la publicidad que tenía. Una revista que te dice qué tenés que sacarte y no qué tenés que ponerte. En ese momento me pareció súper interesante la presentación, esa era su publicidad. Bueno, este libro es como la revista Emanuel. No dice qué tenés que ponerte. Empieza por cuestionar lo que tenés que sacarte, por lo que tenés que sacarte de la cabeza. Y para concluir, voy a decir algo que me pareció muy hermoso y pido que me tengan la paciencia por decirlo. No dejo de ser una abogada, soy profesora de Derecho Constitucional, es lo que he hecho casi toda mi vida. A mí me gusta mucho un libro que debate y llama a debatir el término democracia y que analiza la democracia de distintas perspectivas, de distintas posibilidades, de distintas presentaciones como las que vemos hoy, porque no son tiempos fáciles para la democracia. Y que dice con toda claridad, la democracia en Latinoamérica tiene 200 años, es una democracia que aprendimos el concepto, no es de creación propia, pero no podemos decirnos padre de la democracia como podría venir un griego. Pero este concepto que tenemos que pensar la democracia no de los conceptos aprendidos, sino que tenemos que pensar la democracia de los conceptos surgidos de nosotros mismos. Y voy a dar un ejemplo claro. ¿Cómo pensamos la democracia en Argentina? A mí me parece imposible pensar la democracia sin la defensa irrestricta de los derechos humanos. Porque somos hijos de esa democracia recuperada de la dictadura. Me cuesta mucho pensar el concepto de democracia sin las políticas de verdad, memoria y justicia. Perdónenme, tal vez hay gente que sí, pero me pasa eso. Porque este es mi concepto de democracia. Porque la democracia no es una tapada que nos puede, una frazada que nos tapa a todos por igual, que nos cubre a todos por igual. La democracia es una realidad concreta, es una praxis concreta, que nosotros vivimos, interpretamos y realizamos según nuestra conformación. Nuestra conformación no es, como decía Helen, occidental, judío-cristiana. Nuestra conformación es argentina, es como miembros de países que se quieren integrar al Mercosur. Se bajó de los barcos, como dice Alberto Fernández, pero esa es nuestra democracia. Nuestra democracia se armó así. Es difícil escindir de nuestra historia y de nuestra cultura y de nuestra propia percepción este hermoso término que se llama democracia. Dicho esto, voy a hacer un llamamiento que me parece interesante. A mí me hubiese gustado, y ahora viene la parte del proyecto del autor, me hubiese gustado que el autor trabajara un poco más sobre el avance que está teniendo la derecha y los conceptos de derecha sobre nuestro concepto de democracia. Nota para el próximo, ¿verdad? ¿Cómo? Nota raro. Ya se está escribiendo sobre eso. Bueno, porque es lo único que yo diría que es un fenómeno que tenemos que aprender a ver. La derecha está perforando, está raspando nuestro concepto de democracia y lo está cambiando por conceptos preaprendidos
que no han sido lo suficientemente pensados y que ponen en crisis características propias de nuestra democracia. Yo hace un rato dije, no puedo pensar una democracia sin política de derechos humanos. Yo entendemos perfectamente como parte de la democracia un señor como Esper que dice a los delincuentes bala. Y yo, abogada, quiero decir, mire, nuestra Constitución no permite la pena de muerte de ninguna manera. Entonces, usted no puede decir democráticamente que a un delincuente lo puede matar. Yo no quiero que me roben, no quiero que nos roben a ninguno de nosotros. Pero aquello que no quiero, y los límites, lo que puedo decir, también es una cuestión de conciencia democrática. Yo creo que el mayor problema de lo que yo llamo discurso de odio, no voy a dar una parrafada sobre eso, pero es que estamos permitiendo que estos discursos que parecen súper lógicos, digo, a mí me espanta cuando los pienso, pero cuando los escuchas en la tele no te suena la alarma del che, no hay pena de muerte en la Argentina. Es que está perforando nuestras cuestiones aprendidas. Voy a dar un ejemplo clarito. Nosotros estamos convencidos que los cargos no se pueden heredar y que la democracia está perfectamente validada. Y esto está pasando en una ciudad como Capital, donde prácticamente el gobierno de la ciudad es hereditario. Tenemos al expresidente Mauricio Macri apoyando la candidatura de su primo, Jorge Macri, con total naturalidad. Digo, lo mismo nos pasa, pienso en San Isidro, la dinastía Pose. O esto se murió, ya termino. Entonces, lo que quiero decir es, hay que analizar cómo la derecha está perforando nuestros contenidos, los conceptos, nuestra idea de los conceptos propios de la democracia. Porque en el mundo que viene, este mundo que está en conflicto, este mundo que es un quilombo y en el cual tenemos que sobrevivir, la democracia, nuestra democracia, no la democracia de los griegos ni de los romanos, es la que está en peligro. ¿Y saben qué? No le están poniendo en peligro los totalitarismos, no le están poniendo en peligro el populismo o de izquierda o de derecha, le están poniendo en peligro los ciudadanos, que aceptamos como normales cosas que no lo son y aceptamos como válidas premisas en las que no creemos, en las que no pensamos y sobre las que no reflexionamos lo suficiente. Por eso quiero decir que este libro hay que leerlo, porque sobre todas las cosas te hace reflexionar sobre conceptos que ya no reflexionamos, lo automatizamos. Y saben que finalmente la democracia no es un automatismo, la democracia es una praxis efectiva. Muchas gracias.